Manifiesto de la vida que nace al buscar a Dios. Amos, capítulo 5, versículo 6. Buscad al Señor y vivid. En medio de un mundo que corre sin descanso, que ofrece innumerables caminos y promete felicidad en cada dirección, la voz de Dios permanece clara y sencilla. Buscad al Señor y vivid. Es una invitación que atraviesa los siglos y llega al corazón de todo hombre que alguna vez ha sentido vacío, se ha sentido vacío, cansado o perdido. Porque la verdadera vida no se encuentra únicamente en respirar, trabajar, acumular bienes o cumplir metas. La verdadera vida comienza cuando el alma encuentra a aquel para quien fue creada. Muchas veces el ser humano busca sentido en aquello que es pasajero. Corre detrás de objetivos que parecen importantes, pero que con el tiempo revelan su fragilidad. Persigue reconocimientos, posesiones o placeres temporales esperando encontrar plenitud, pero descubre que siempre queda un espacio vacío dentro de sí. Ese vacío no es una señal de fracaso, es una señal de que el corazón fue diseñado para algo más grande. Fue creado para conocer a Dios, caminar con Él y encontrar en su presencia la fuente de toda vida. Buscar al Señor es mucho más que realizar actos religiosos o recordar su nombre en momentos de necesidad. Es una decisión profunda del alma, es orientar los pensamientos hacia su verdad, abrir el corazón a su dirección y permitir que su presencia transforme la manera de vivir. Buscar a Dios significa reconocer que necesitamos su sabiduría más que nuestras propias conclusiones, su paz más que nuestras propias preocupaciones y su voluntad más que nuestros propios impulsos. Hoy comprendo que la vida que Dios ofrece no depende de las circunstancias. Puede existir aún en medio de las pruebas, del dolor o de la incertidumbre. Es una vida sostenida por la esperanza, fortalecida por la fe y alimentada por la certeza de que Dios camina junto a nosotros. Quien busca al Señor descubre una fuente interior que no se seca cuando llegan los tiempos difíciles. Descubre una paz que permanece aún cuando todo alrededor parece cambiar. También entiendo que buscar a Dios requiere perseverancia. Habrá días en que su voz parecerá cercana y otros donde tendré que caminar con fe. Habrá momentos de claridad y momentos de espera, pero cada paso dado hacia Él tiene valor, cada oración sincera. Cada acto de confianza y cada decisión de permanecer firme fortalecen la relación con aquel que nunca abandona a quienes buscan con sinceridad. Por eso decido buscar al Señor con todo mi corazón. No quiero conformarme con una vida superficial ni vivir guiado únicamente por las circunstancias. Deseo conocer más profundamente su amor, aprender de su sabiduría y caminar bajo su dirección. Quiero que su presencia sea el centro de mi existencia, que su verdad ilumine cada decisión que tome. Hoy declaro que buscaré a Dios en los días de alegría, también en los días de dificultad. Lo buscaré cuando tenga respuestas y cuando tenga preguntas. Lo buscaré cuando me sienta fuerte y cuando reconozca mi debilidad, porque sé que en su presencia encuentro aquello que el mundo jamás podrá ofrecer plenamente. Vida verdadera. Y mientras continúe buscándolo, viviré con propósito cuando otros vivan sin dirección, viviré con esperanza cuando aparezca el desaliento, viviré con fe cuando las circunstancias intenten sembrar temor, porque la promesa permanece firme para todas las generaciones. Quien busca al Señor encuentra vida, y quien permanece cerca de Él descubre una plenitud que trasciende el tiempo y alcanza eternidad. Amén. Manifiesto número 7 del Dios soberano, basado en Amos, capítulo 4, versículo 13. Porque he aquí el que forma los montes y crea el viento, el Señor Dios de los ejércitos es su nombre. Hay momentos en que el ser humano se detiene y contempla la grandeza de la creación, los momentos imponentes
El viento invisible que mueve todo a su paso, el orden perfecto del universo y la complejidad de la vida revelan una verdad que no puede ser ignorada. Nada de esto es producto del azar. Detrás de todo existe una sabiduría superior, un poder absoluto y una presencia que sostiene lo creado. El profeta lo declara con claridad. Es el Señor quien forma los montes, quien crea el viento y cuyo nombre es el Señor Dios de los ejércitos. En un mundo donde muchas veces se exalta la fuerza humana, la autoestima y el control personal, esta verdad nos recuerda nuestra verdadera posición. El ser humano puede construir, planificar y avanzar, pero no es el origen de la vida ni el sostén del universo. Existe un Dios soberano que gobierna sobre la creación, que establece los tiempos y que mantiene todo en orden por el poder de su palabra. Reconocerlo no disminuye al hombre, lo ubica en la verdad que trae humildad y sabiduría. Muchas veces el corazón humano intenta comprenderlo todo desde su propia lógica, busca explicaciones para cada situación, intenta controlar cada resultado y se frustra cuando las cosas no ocurren como espera. Sin embargo, la grandeza de Dios supera la comprensión humana. Sus caminos son más altos que nuestros caminos y su entendimiento trasciende toda razón limitada. Conocer esto no genera temor, sino confianza, porque saber que Dios está en control permite descansar incluso en medio de las incertidumbres. Hoy comprendo que la creación misma es un testimonio constante de su poder. El viento que no vemos pero sentimos, las montañas que permanecen firmes a lo largo del tiempo, el orden de los cielos y el ritmo de la naturaleza hablan de un Dios que no ha perdido el control de nada. Si Él sostiene el universo con su palabra, también puede sostener mi vida con su gracia. No hay detalle demasiado pequeño, ni problema demasiado grande para su poder. También entiendo que el Señor Dios de los ejércitos no es un Dios distante, sino un gobernante activo que interviene en la historia, guía los procesos y sostiene a quien confía en Él. Su poder no es solamente creador, sino también protector, restaurador y guía. En Él no existe incertidumbre, porque todo está bajo su autoridad perfecta. Por eso hoy decido confiar en el Dios que forma los montes y crea el viento. No pondré mi seguridad en mis propias fuerzas, ni en aquello que puedo controlar. Aprenderé a descansar en su soberanía, aun cuando no comprenda completamente el camino. Porque la fe no consiste en tener todas las respuestas, sino en confiar en aquel que las tiene todas. Hoy declaro que mi vida está en manos del Señor Dios de los ejércitos. Él es mi fundamento cuando todo parece inestable, mi paz cuando el mundo se mueve con incertidumbre y mi esperanza cuando el futuro parece incierto. No caminaré guiado por el miedo, sino por la certeza de que el mismo Dios que sostiene la creación también sostiene mi existencia. Porque el Dios que forma los montes y crea el viento sigue reinando hoy. Su poder no ha disminuido, su autoridad no ha cambiado y su fidelidad permanece para siempre. En Él descanso, en Él confío y en Él encuentro la seguridad que el mundo no me puede dar. Amén. Manifiesto número 8, del hambre de la palabra, basado en Amós, capítulo 8, versículo 11. He aquí vienen días, dice el Señor Dios, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. Hay hambres que no se ven, pero que duelen más que cualquier carencia material.
El cuerpo puede ser alimentado y aún así el alma permanecer vacía. Se pueden tener abundancias de recursos, acceso a información, entretenimiento y distracciones, y aún así sentir un vacío profundo que nada puede llenar. En este contexto, la voz del Señor revela una verdad inquietante y a la vez reveladora. Vendrán días en que habrá hambre en la tierra, no de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Este tipo de hambre no nace de la escasez física, sino de la ausencia de sentido. Es el vacío que aparece cuando el corazón se aleja de la fuente, cuando la vida se desconecta de su propósito y cuando el ruido del mundo ahoga la voz de dirección, la voz que da dirección. Es una necesidad espiritual que no puede ser satisfecha con lo material, porque permanece en una dimensión más profunda del ser humano, la necesidad de Dios. Muchas veces el hombre intenta llenar ese vacío con lo que tiene a su alcance. Busca respuestas en lugares equivocados, intenta calmar su inquietud con experiencias pasajeras y se acostumbra a vivir con una sensación de incompletitud. Sin embargo, llega un punto en que todo aquello deja de ser suficiente. Es entonces cuando el alma comienza a reconocer que lo que realmente necesita no es más información ni más ruido, sino la voz de Dios que da vida, dirección y verdad. Hoy comprendo que la palabra del Señor no es solo un mensaje antiguo o un texto para leer ocasionalmente. Es alimento para el espíritu, guía para el camino y luz para la oscuridad interior. Es aquello que sostiene cuando todo lo demás falla. Cuando el corazón se alimenta de la palabra de Dios, encuentra la claridad en medio de la confusión, esperanza en medio del desánimo y fuerza en medio de la debilidad. También entiendo que este hambre espiritual no debe ser ignorada ni sustituida. Es una invitación a volver a lo esencial, a buscar a Dios con sinceridad y permitir que su voz vuelva a ocupar el centro de la vida. Ignorar esta hambre es vivir desconectado de la fuente de la vida. Escucharla, en cambio, es comenzar un camino de restauración interior donde el alma vuelva al propósito original. Por eso hoy decido no alimentar únicamente lo externo de mi vida, sino también lo interno. Buscaré la palabra de Dios no como un hábito vacío, sino como una necesidad real. Abriré mi corazón para escuchar su voz en la oración, en la reflexión y en cada momento donde Él quiera hablarme. No quiero vivir solo de lo visible, sino también de aquello que sostiene mi espíritu. Hoy declaro que no ignoraré el hambre de mi alma, la llevaré a Dios, la pondré en sus manos y permitiré que su palabra me transforme. Porque entiendo que la verdadera vida no depende solo del pan que alimenta el cuerpo, sino de la voz de Dios que alimenta el espíritu. Y aunque el mundo ofrezca muchas formas de saciarse, sé que solo la palabra del Señor puede llenar profundamente el corazón humano. Porque cuando el alma escucha a Dios, encuentra dirección, paz y vida verdadera. Amén. Manifiesto 9 de la restauración y la vida plena. Basado en Amos, capítulo 9, versículo 14. Y traeré del cautiverio a mi pueblo, plantarán viñas y beberán el vino de ellas. Hay etapas en la vida donde el alma se siente como un cautiverio. No siempre se trata de cadenas visibles, sino de ataduras internas, el peso del pasado, la culpa de los errores, el cansancio de las luchas repetidas o la sensación de haber perdido algo esencial. En esos momentos el corazón aprende a sobrevivir más que a vivir plenamente. Sin embargo, la voz de Dios irrumpe con una promesa de liberación y restauración. Él traerá de vuelta a su pueblo, lo plantará nuevamente y hará que disfrute del fruto de su propia vida. Dios no solo libera, también reconstruye, no solo saca del cautiverio, también devuelve la dignidad, el propósito y la capacidad de volver a florecer.
La imagen de plantar viñas y beber su vino habla de una vida restaurada, donde lo que antes fue desierto vuelve a ser tierra fértil. Es la promesa de que aquello que parecía perdido no solo será recuperado, sino que volverá a dar el fruto de la abundancia. Muchas veces el ser humano se acostumbra a vivir en estado de limitación interior, se adapta al dolor, normaliza la tristeza o aprende a vivir con la falta de esperanza. Pero Dios no creó al hombre para vivir en cautiverio, sino en libertad. Su intención es llevar al corazón a un lugar donde pueda volver a disfrutar de la vida, donde la alegría no sea un recuerdo lejano, sino una realidad presente. Hoy comprendo que la restauración de Dios es profunda y completa. No se limita a cambiar las circunstancias externas, transforma también el interior, sana lo que fue herido, fortalece lo que está debilitado y devuelve la capacidad de disfrutar aquello que antes parecía perdido. Dios no solo libera del pasado, sino que también abre un futuro lleno de propósito y fruto. También entiendo que el proceso de restauración implica confianza. A veces el cambio no es inmediato, pero la promesa permanece firme. Dios trabaja en lo oculto, prepara la tierra del corazón y dispone los tiempos para que la vida vuelva a florecer. Lo que hoy parece estéril puede convertirse en un campo lleno de vida bajo su cuidado. Por eso, hoy decido confiar en el Dios que restaura. Entrego mis cautiverios internos, mis cargas emocionales y mis luchas no resueltas en sus manos. No quiero permanecer atado a lo que me limita ni vivir definido por lo que me dolió. Quiero abrirme a la vida nueva que Él promete, aunque el proceso requiera tiempo. Hoy declaro que Dios está trayendo libertad a mi vida, está restaurando lo que fue quebrado, sanando lo que fue herido y devolviendo el gozo que parecía perdido. Mi historia no termina en el cautiverio, sino en la restauración. No termina en la escasez, sino en la abundancia que Él promete. Porque el Dios que libera también planta. Y el Dios que planta también hace florecer. Y cuando su obra se completa, el corazón vuelve a vivir con plenitud, paz, gratitud, disfrutando del fruto que solo su gracia puede producir. Amén. Manifiesto número 10 del Dios que transforma la oscuridad, basado en Amos, capítulo 5, versículo 8. Buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana. El universo entero habla sin palabras de la grandeza de Dios. Las estrellas en el cielo, los siglos del día y la noche, el orden perfecto de la creación y la inmensidad del cosmos revelan una verdad que el ser humano no puede ignorar. No estamos ante un mundo sin sentido, sino ante la obra del Creador poderoso y sabio. El profeta invita a contemplar al Dios que forma las Pléyades y el Orión, que sostiene las constelaciones en su lugar y tiene el poder para transformar incluso la oscuridad más profunda en luz de mañana. Muchas veces el corazón humano atraviesa noches interiores. Momentos de confusión, dolor, incertidumbre o pérdida pueden hacer que la vida se sienta como una larga oscuridad sin salida. En esos instantes parece difícil ver dirección o esperanza. Sin embargo, la creación misma recuerda que la oscuridad no es permanente. Así como la noche cede ante el amanecer, también las estaciones difíciles de la vida pueden transformarse cuando Dios interviene. Dios no solo creó la luz, también tiene poder para hacerla surgir donde no existe. Él es quien transforma las tinieblas en claridad, quien cambia el desánimo en esperanza. Y quien convierte el dolor en aprendizaje y crecimiento. Nada en la vida está fuera de su alcance. Incluso aquello que parece más cerrado, más difícil o más perdido puede ser transformado por su poder. Hoy comprendo que buscar a Dios no es solo un acto espiritual, sino una necesidad del alma. Es dirigir la mirada hacia aquel que sostiene el universo cuando todo parece inestable.
es reconocer que aunque el camino esté oscuro, no estamos caminando solos. El mismo Dios que ordena las estrellas también guía los pasos de quienes confían en Él. También entiendo que la transformación de la oscuridad en luz no siempre ocurre de forma inmediata. A veces el proceso implica paciencia, fe y perseverancia, pero la promesa permanece firme. La noche no es el final. Dios sigue obrando incluso cuando no se percibe. Su luz comienza a manifestarse de maneras sutiles hasta que finalmente la claridad se hace evidente en el corazón. Por eso hoy decido buscar al Dios que gobierna la creación. No quiero depender únicamente de lo que puedo ver o entender. Quiero aprender a confiar en su poder, incluso en los momentos donde todo parece incierto. Buscaré su presencia en la oración, en la reflexión y en cada paso de mi vida, confiando en que Él tiene el control sobre mi historia. Hoy declaro que ninguna oscuridad será permanente en mi vida. Dios es quien transforma las tinieblas en mañanas. Es Él quien sostiene mi esperanza cuando todo parece confuso y quien renueva mi fuerza cuando el camino se vuelve difícil. Mi confianza no está en la oscuridad que veo, sino en la luz que Él promete. Porque el mismo Dios que formó las estrellas sigue obrando hoy, y así como el cielo nunca pierde su orden, mi vida tampoco está fuera de sus manos.